Muy buenos días, mi gente de YouTube. Vamos a dar inicio a nuestra bellísima lectura que estamos compartiendo con ustedes por 15 minutos día a día. Vamos de nuestro precioso libro que lleva por nombre ¿Por qué caminar si puedes volar? Elévate por encima de tus miedos, amándote a ti mismo y a los demás sin condiciones. Aquí les muestro la portada del libro que estamos leyendo, que está súper buenísimo. Y vamos a dar inicio de donde quedó la lectura el día de ayer. Dice, ¿de quién era y qué quería realmente? Luego todo cambió, recibí una llamada brutal para despertar, como si repentinamente la luz se hubiese encendido y los aspectos de mi mundo que había sido encubiertos en las sombras salieran a la superficie. Descubrí la infidelidad de mi esposo con una muy querida amiga nuestra. Cuando él se halló en evidencia, respondió con asombrosa inocencia diciéndome que este tipo de cosas habían estado sucediendo durante todos los 18 años de nuestro matrimonio, como si este hubiese sido una parte normal de nuestras vidas. Me explicó gentilmente cómo uno podría decirle a un niño que estas aventuras amorosas no habían afectado nuestra pacífica vida marital de ninguna forma, porque afortunadamente yo no era del tipo celoso. Me mantuve en estado de shock por un corto tiempo. Entonces comencé a probar diferentes terapias para poder adaptarme a mi nueva realidad. Empecé a hacerme algunas preguntas muy importantes que nunca antes había hecho, que nunca antes me había hecho. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Qué quiero lograr para sentir que la vida es digna de ser vida? Me hice consciente de las máscaras que habíamos estado usando por tanto tiempo. Caí en cuenta de que el hombre con el que había pasado los últimos 18 años era un perfecto extraño para mí, como lo fueron mis padres, mis hermanos y mis hijos, y yo también era una perfecta extraña para ellos. Y lo peor de todo era una extraña para mí misma. No era la única fabricante de máscaras. Todos creamos nuestras máscaras. Eran tan elaboradas que nos habíamos engañado a nosotros mismos. Comencé a darme cuenta de que eso que vemos en la superficie de la vida no era realidad, que que debía haber algo esencial que nos tenía a todos, algo infinito y maravilloso que por alguna razón pensábamos que debíamos mantener escondidos y protegido. Esconder y proteger, eso era la razón por la cual usábamos las máscaras. En
ese momento supe que tenía que descubrir qué era ese algo, y entonces la búsqueda de mi esencia comenzó. Empecé a cuestionarme diferentes aspectos de mi vida. Me di cuenta de que no estaba realizada como con mi carrera. Entrenaba a personas que no tenían vocación para enseñar y solo estaban ahí porque era la única opción de educación superior disponible para ellos. Pensé, esta gente es la que va a enseñarle matemáticas a nuestros jóvenes, hasta a nuestra juventud. Ahora veo por qué los chicos odian tanto las matemáticas. Renuncié a mi trabajo, luego me percaté de que mi cuerpo, me di cuenta de que mi peso era excesivo. Encima de eso tenía depósitos de cálculos en mis coyunturas y mucho de dolores. Me di cuenta de que a pesar de los excesivos tratamientos convencionales, mi salud se había deteriorado gradualmente. Comencé a explorar con las medicinas alternativas y la homeopatía y me volví vegetariana. Estos cambios en mi vida eran impulsados por mi búsqueda interna. Recorrí mucho camino espiritual, incluyendo la metafísica cristiana, el método Silva de control mental y las enseñanzas de Marla de México. También aprendí a meditar y hice yoga, tai chi y muchas otras prácticas. 7 años después de descubrir la infidelidad de mi esposo, me pregunté si quería convivir durante mi vejez con alguien con quien ya no compartíamos ningún interés, y a estas alturas lo único que compartíamos eran las obligaciones paternales. Los nuevos caminos que había explorado me hicieron darme cuenta de lo poco que teníamos en común. Ya ni siquiera comíamos las mismas cosas. La respuesta a mi pregunta fue un enfático no. Y solicité el divorcio. Mi búsqueda continuó, pero comencé a sentir los efectos de la vejez. Todavía tenía depósitos de cálculos en mis coyunturas y, aunque no había empeorado, limitaban mucho mi movilidad. Traté de aprender meditación zen, pero era imposible para mí sentarme correctamente en el taburete de meditación. Otras disciplinas tenían requerimientos posturales que yo tampoco podía cumplir. Por ejemplo, no podía sentarme en posición de loto o mantener mi espalda recta por largos periodos.
Aprendí Reiki, sanación con las manos y otras técnicas que disfruté inmediatamente como una forma del dar, pero todavía buscaba mi esencia. A los 60 años de edad había dedicado 20 años a esa búsqueda y aún me sentía toda una vida lejos de mi objetivo. Comencé a perder la esperanza de alguna vez encontrar lo que estaba buscando. Finalmente encontré un curso en milagros. El problema era que no lo entendía, porque a pesar de que el texto era muy pesado para mi práctica, los ejercicios regularmente, decidí que no había a tomar cursos acerca de un curso en mis logros, ya que el mismo libro decía que para comprenderlo el único requisito era la buena intención y que el Espíritu Santo te ayudaría a comprender. Entonces me abstuve de tomar algún curso en cual alguien trataría de explicarme lo que es lo que el Espíritu Santo quería que yo entendiera. Así pasaron 3 años y cada día continuaba deteriorándome físicamente, cayendo más profundo en la trampa de mi inercia mental. El sistema Isaac llegó a mi vida de un modo indirecto e inesperado. Una de mis sobrinas estaba viviendo conmigo. Ella era muy deportiva y una de sus terapeutas le recomendó que aprendiera el sistema Isaac. Los cambios en ella fueron dramáticos y repetidos. El sistema sanó su insomnio y sus malhumores tan rápido tan rápidamente que 16 miembros de mi familia, incluyéndome, hicimos el siguiente curso que se impartió en nuestra ciudad. La primera sorpresa que tuve en el curso fue muy agradable. Las facetas eran muy fáciles de practicar, no requerían ninguna postura difícil y la única forma de hacerlas mal era no hacerlas. En absoluto, en ese momento me di cuenta de que en todos los caminos espirituales que había seguido siempre tuve la impresión de que estaba haciendo algo mal, aparte de las posturas difíciles. Todo había sido muy complicado para mí y mi miedo a cometer un error
inhibía mi progreso. Fue maravillosamente liberador encontrar un sistema tan simple, pero al mismo tiempo tan profundo en términos de la experiencia que alivió. ¡Qué alivio! Bueno, hasta aquí llegó la lectura del día de hoy. Mañana seguiremos con nuestra hermosa lectura por 15 minutos. Y por cierto, una vez más te invito, si no estás suscrita en mi canal de YouTube, me encuentras como Adela Emprendedora. Suscríbete para que me acompañes en mis hermosas lecturas. Gracias, gracias, gracias.